no sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Bueno, yo le puse a este título el día de hoy, exhortación a tener una vida responsable. Exhortación a tener una vida responsable. Entonces, pues el propósito de este libro, sabemos que es de Pablo, y el propósito de Pablo hoy para este mensaje es que Pablo pues, escribe esta sección exhortando a los hermanos que estaban siendo desordenados en cuanto al trabajo. En cuanto al trabajo, ese es el tema que vamos a predicar hoy. En cuanto al trabajo, hermanos que estaban siendo irresponsables, que no querían trabajar, y además de no trabajar, se estaban entrometiéndose en la vida de otros hermanos, siendo una carga para ellos. Entonces vamos a leer la palabra. Dice, versículo 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de vosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 8: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bueno, entonces ahí vemos un poquito un contexto histórico. Los tesalonicenses, en este momento cuando Pablo escribe esta carta, los tesalonicenses estaban esperando la venida de Cristo. ¿Se acuerdan? En primera y segunda habían falsos maestros y malas enseñanzas donde les habían dicho que Cristo iba a venir pronto, tan pronto que les habían dado unas fechas implícitas. Le habían dado unas fechas, por eso habían dejado de trabajar. Y lo que dejaron de vivir sus vidas que estaban llevando en cuanto a su trabajo. Entonces, si yo les dijera a ustedes hoy, Cristo viene el próximo domingo, ¿qué harían? Muy seguramente a dedicarse el tiempo con sus familias, a llevar el mensaje, no sé, pero creo que trabajar, quién sabe. Y eso fue lo que pasó con la iglesia tesalónica. Ellos les habían dado unas fechas explícitas y que dijeron, no, pues si viene pronto, lo menos que vamos a hacer es trabajar. Habían dejado de trabajar algunos hermanos. Y por eso Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, que habían hermanos que no estaban trabajando y aparte de no trabajar, se habían vuelto carga para otros hermanos. Entonces, en este pasaje yo encontré cuatro conceptos. Y el primer concepto es un mandato de cómo tratar a los hermanos en desorden. Ahí para los que están
tomando apuntes. Un mandato de cómo tratar a los hermanos en desorden. Y dice el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Y entonces aquí dice, pero, y usted se acuerda que cuando hay un pero, es un contraste de lo que él había estado enseñando en el capítulo, en el versículo 5, porque en el versículo dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, a la fidelidad de Dios. Y hoy es un tema muy diferente, por eso hay un contraste, pero dejando de lado el tema de la fidelidad para los creyentes, cambia de tema y comienza a exhortar y a ordenar asuntos que estaban pasando en la iglesia. Y Pablo comienza ahí con un mandato y una orden que estaba dando, un mandato de la autoridad de Dios. Pero os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No era cualquier orden, no era cualquier mandato, era de un mandato supremo, por medio de un mandato supremo. Y por eso Pablo ahí está refiriéndose, que es una orden muy clara en cuanto al mensaje, que decía, hermanos, apártense de los que llevan una vida ociosa, apártense de ellos, una vida que estaban llevando, una vida perezosa, en cuanto a las enseñanzas que habían recibido de Pablo. Además, Pablo alienta a la actitud de los hermanos, por lo que pasa a dar instrucciones concretas en cuanto a lo que deben tratar a estos hermanos. ¿Por qué tenían que apartarse los hermanos de estos hermanos que estaban siendo ociosos? ¿Por qué? Porque estaban desordenados, y el mismo pasaje lo indica, apártense, porque estos hermanos no están siendo obedientes a las enseñanzas que él les había dado, porque Pablo les había enseñado, y ellos habían visto cómo Pablo trabajaba día y noche. Por eso deben apartarse en estos hermanos, y porque no están siendo sumisos a los mandatos y obediencia de ellos, por lo que están dando un mal testimonio y dejando el nombre de Cristo mal. Por esta es la razón por la que deben apartarse. Apártense de los hermanos. Y a simple vista parece un mandato como muy drástico, ¿verdad? Un mandato muy drástico en cuanto al mensaje de la palabra. Abro un paréntesis ahí. Y esto yo pongo algo paralelo como entre un padre de familia y un pastor. Un padre de familia siempre inculca a su hijo o a sus hijos a trabajar, y lo han visto trabajando, digamos, 11, 12, 13 años, y el papá siempre trabaje, pero este muchacho crece, ya llega a una vida adulta, 20, 23 años, con una salud, un cuerpo vital. ¿Y qué pasaría si no va a trabajar, sino que se queda durmiendo hasta la 1 de la tarde? Y la mamá llevándole el tintico a la cama. No, pero que se levante tarde, ¿no? ¿Cuál es el afán de trabajar? Y ahí es donde el padre de familia, cómo tiene que disciplinar a su hijo, exhortar. ¿Cómo es que si ese hijo ve a su padre trabajando incansablemente día y noche, porque él va a ser como ese tipo de personas que no quieren trabajar teniendo una buena salud? Hay que exhortar, hay que poner una disciplina. Y aquí Pablo, como pastor de la iglesia o como un pastor, tiene que disciplinar a su iglesia, tiene que disciplinarla, en cuanto habían hermanos que no estaban trabajando. Aparte de no trabajar, estaban siendo una carga para los otros hermanos. Entonces,
Eso era lo que estaba refiriéndose Pablo ahí en cuanto a los que no estaban trabajando. Versículo 7. Y aquí hay otro mandato. Un mandato a la manera correcta de vivir. Un mandato a la manera correcta de vivir. Dice el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Los tesalonicenses sabían de cómo vivir. No tenían excusas de esas acciones, porque ellos mismos tuvieron el testimonio de cómo Pablo trabajaba día y noche. Ellos fueron testigos de eso, de cómo trabajaban día y noche. Pablo les había enseñado cómo vivir. Ellos no aprendieron de Pablo el vivir, en el vivir desordenadamente. Eso no fue el ejemplo que Pablo les dio. Entonces deberían de retener la buena enseñanza de Pablo, pero al parecer no las obedecieron y vivían como querían. Vamos un momentico allá, 1 Corintios 4:16. 1 Corintios 4:16. Dice: por tanto os ruego que me imitéis. Pablo dice: por tanto os ruego que me imitéis. Y ahí mismito vamos al capítulo 11, al versículo 11, perdón. 11:1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso era lo que Pablo les había enseñado a los tesalonicenses. Les había enseñado a trabajar y ellos les decían: sed imitadores de mí, así como yo lo fui de Cristo. Y el ejemplo de Pablo es el siguiente: no comer pan del sudor del trabajo de otro. Eso era lo que Pablo les estaba diciendo, porque no debemos de estar mirando a ver quién nos da de comer. Los tesalonicenses no podían acusarlo de ir en casa a casa y comer del trabajo de alguien. Ese no era el trabajo de Pablo, de ir en familia buscando qué comer. No, era trabajando. Y él mismo, por su propio trabajo y su fatiga, él se ganaba la vida mientras predicaba el evangelio. Esto significaba días duros y noches largas, pero no fue de excusa. Y por testimonio y enseñanza de ellos, él trabajaba arduamente en todo con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De no ser gravoso para ningún hermano. Para no ser gravoso a ningún hermano. Y que les estaba enseñando que aprendieran a vivir no desordenadamente. Es interesante porque Pablo no les dio un testimonio tremendo de cómo vivir y trabajar. El ejemplo más claro de Pablo está en Hechos 19:3. Hechos 19:3. Era cuando Pablo ahí, cuando estaba con Asilas y Priscila, con Asila y Priscila, porque él trabajaba en tiendas. Ellos trabajaban en tiendas. Y al mismo tiempo, los días de reposo, iba y trabajaba y predicaba el evangelio. Esa es la manera correcta de vivir, a la que el pueblo exhorta a imitar. Ser responsables, además, para que Dios mismo os imparte, porque Dios mismo os imparte el trabajo. Él nos manda a trabajar para tener una buena economía, obvio, pues Dios nos da todo, pero debemos trabajar porque Él lo estipuló así. Debemos de trabajar. Vamos allá a Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén,
para que lo labrara y lo guardase. Hay personas que dicen bueno, algunas, que el trabajo lo puso Dios como castigo. No. El trabajo lo puso Dios como una bendición, Y fue el primer trabajo que le puso a Adán. Tomó pues el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí fue el primer trabajo que le puso. Génesis 3:19, capítulo más adelante. Y ahí fue cuando Adán y Eva fallaron, lo sacó del huerto. Y ahí sí, cuando entonces también el Señor le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo retornarás. Ahí es donde entonces ahí el trabajo se vuelve más duro, porque tiene que sudarla para poder comer. Proverbios 24:10 dice: si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Cómo sales a trabajar? Porque si sales flojo, tus fuerzas serán reducidas. Y yo como veo cuando yo vivía donde el hermano Isidro en el taller, como yo veía cuando Isidro llegaba anheloso a trabajar, o sería que cuando Isidro salía a las 5:30 de la mañana y dice: uy, está lloviendo, no, yo no voy a ir a trabajar. Si fuera así, a las 8 de la mañana ya estaría cansado, porque dice: si fueras flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Cuando una persona sale a trabajar con flojera, a la hora de estar trabajando ya está cansada. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está nuestro trabajo? A las esposas, no solo a los caballeros, a las esposas cuando están cuidando a sus hijos, eso es un trabajo, cuando cuidamos a los hijos. ¿Cómo estamos? Porque si apenas amanece el día y dice: no, qué pereza levantarme, no, ya está cansado. Flojera, dice la palabra: si fueres flojo. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, reconociendo que hay que trabajar para el Señor. Fervientes, que el trabajo no es una carga, es una responsabilidad. Esforcémonos para obtener el fruto, esforcémonos para trabajar, para obtener el pan de cada día por nuestros propios medios. Volvemos a 2 de Tesalonicenses 9. Dice: no porque no tuviésemos derecho por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Pablo tenía el completo derecho de ser sustentado por la iglesia. Sí, claro, por los oyentes, por los creyentes. Él podía vivir del ministerio que estaba llevando, pero prefirió no hacerlo, no hacer uso de su derecho, para no ser una vida gravosa a ninguno, para ser ejemplo, un ejemplo independiente, diligente. ¿Qué dice en 1 Timoteo 5:17? 1 Timoteo 5:17. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
digno es el obrero de su salario. Y Pablo ahí dice, y anima, Pablo mismo dice que la iglesia debe sustentar a su pastor. Y muy seguramente la iglesia de Tesalónica debería de sustentar a Pablo, pero él no lo hace. Él no lo hace para darle precisamente ese ejemplo a los tesalonicenses. No ser carga. Pablo no recibía ninguna ofrenda de sus oyentes, porque pues el obrero debería ser digno de su salario. También en primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La iglesia debe sustentar al pastor, a la iglesia, a los ancianos que llevan el mensaje de la palabra. Es un ejemplo para seguir, un ejemplo para ser imitado, Tercer concepto, un mandato recordando las enseñanzas. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Recuerde las enseñanzas que nos hacía Pablo. No es que Pablo nunca haya enseñado acerca de esto mientras él estaba con ellos. Les ordenaba esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si no quieren trabajar, no esperen comer. Los tesalonicenses habían ya recibido la orden de no apoyar a estos hermanos. Si un cristiano capaz de trabajar no lo hacía, que tampoco comiera. Ya ahí estaba diciéndole Pablo a la iglesia, a los hermanos: miren, ya ustedes están advertidos, y miren, porque si un hermano no quiere trabajar, es ocioso, que tampoco coma. No están obligados, los hermanos no estaban obligados en ese momento a que tenían que sustentar a estos hermanos. Y ahí vamos al versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Por qué? Dice, porque oímos. Hay una cláusula causal, y es donde Pablo expone esa causa. De todo aquel lo manda a ser exhortado acerca del trabajo. Porque oyeron algunos hermanos que andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y es el momento de explicar acerca de la bondad. Hay que tener bondad y misericordia con los hermanos, y en la necesidad y en la posibilidad de los que no trabajan. Sí, también. No hay que llevar las cosas al extremo, porque ahí dice que a los que no trabajan, que no coman, pero tampoco significa, no está diciendo aquí que los que no tienen trabajo, están buscando trabajo, no les ayudemos. No, porque pueden haber hermanos en este momento que están sin trabajo, están buscando su trabajo, hay que ayudarlos. No porque dicen, no, es que este es flojo porque no está trabajando, no, puede que esté buscando trabajo o tenga alguna incapacidad. No es a ese tipo de hombres perezosos. Es a los que estaban llevando las cosas al extremo, a los que estaban siendo ociosos, a los que estaban en desorden, Es una situación difícil. A los hermanos que Pablo exhorta se dirige a hermanos que no estaban siendo útiles, ni siquiera para sí mismos, sino que son entrometidos, hermanos metidos en todo menos en lo suyo. A estos hermanos no hay que tener bondad.
es malo en consentir la pereza, la negligencia del hermano. Si el hermano puede trabajar, pues hay que animarlo, como les decía ahorita. Si no está trabajo, pues ayudémoslo, es otra cosa. Ayudémoslo a buscar trabajo. Ayudémosle con un sustento, claro que sí. Es el otro extremo al que se está refiriendo aquí. Por eso, una vez ahí al enfocarse en el trabajo, es de que el hermano no vaya a ser una carga para otro, que lo sostenga. A ese hermano hay que exhortarle y hay que apartarse de él. Hay que apartarse de él. Ahora, vamos allá a Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí es donde abro un paréntesis y lo que estaba diciendo. No es que a estos hermanos que estaban sin trabajo los vayamos a tener como enemigos. No. Hay que ayudarles, exhortarles. Porque dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar. Es el llamado. No consentir la ociosidad. Como dice un dicho, no hay que darle el pan de cada día al que no trabaja. Más bien, ¿sabe qué? Enséñele a trabajar. Si hay un pescador y todos los días pesca, y todos los días le llega un hermano a que le regale su pescadito, y él de su buena voluntad, tome, lleve para su almuerzo, todos los días, dele para su almuerzo su pescado. No hay que consentir eso. ¿Sabe qué? Enséñale a hacer una red y enséñale a pescar. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que a estos hermanos que son ociosos, no hay que consentirles el pecado, siendo exhortarles, trabajen, porque si no trabajan, no comen. Así de sencillo. A veces suena feo, ¿no? Pero es la verdad. Porque hay hermanos que trabajan y se la ganan duro. Y si el hermano es ocioso y llega todos los días a la misma hora, uy, es que preciso pasó a mediodía, es la hora del almuerzo. Pues si usted es de buen corazón, sí, claro. Y eso no significa que a uno lo inviten y no me vayan a dar un almuercito. No. Pero si yo le llego todos los días a la misma hora, preciso, ahí está calculando el tiempo. Hay hermanos hoy en día que también se ayudan mucho de las ayudas económicas del gobierno, ¿cierto? No trabajan, se levantan a las 11 de la mañana y esperando a fin de mes a ver, es que el gobierno me tiene que ayudar. Están esperando la ayuda del gobierno, pero no están siendo diligentes en trabajar. A ese tipo de hermanos es que Pablo anima a la iglesia de Tesalónica que no les ayudemos en eso, hay que soltarles. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y Pablo está exponiendo ahí, Pablo expone la causa de todo esto, que exhortar acerca del trabajo. Porque oyeron algunos hermanos que andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. En ese momento de explicar acerca de la bondad. Hay que tener bondad, misericordia con los hermanos en necesidad y que no tenían la posibilidad de trabajar. Sí.
por ningún lado tiene sustento y es una situación difícil. A los hermanos que Pablo exhorta y se dirige al hermano que no está en cosas útiles para sí mismo, sino que son entrometidos, hermanos metidos en todo menos en lo suyo. A esos hermanos no hay que tener bondad. Es malo el consentir la pereza y la negligencia del hermano. Si el hermano puede trabajar, hay que animarlo y buscar trabajo y se sostenga independientemente. Pero si hay un hermano que puede trabajar y tiene la capacidad, pero por pereza o negligencia no lo hace, en vez de enfocarse en buscar un trabajo, eso es una carga al hermano. Eso es una carga al hermano. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora, esos hermanos que hablan previamente a estos hermanos, exhortémonos a trabajar sosegadamente, tranquilos, apacibles, con actitud reposada. El exceso de trabajo también es malo. Por eso ahí dice que trabajen sosegadamente. No llevar las cosas al extremo. No porque si el Señor me manda a trabajar, levantemos a las 4 de la mañana, trabajemos hasta las 11 de la noche, llegamos a las 3 de la mañana y a las 5 otra vez. Hay que trabajar sosegadamente. Trabajar sí, pero no exageremos. No exageremos con el trabajo. Por ejemplo, a veces mi hijo Howard, que trabaja en la celaduría, trabaja todo el día, trabaja toda la noche y quiere seguir trabajando el otro día, o sea, 24, 36 horas. Trabaje sosegadamente. Hay que descansar. No llevar las cosas al extremo. Es lo que pasa. Y esto es lo que la iglesia de Tesalónica estaba pasando. Y es lo que Pablo nos anima. A trabajar sí, pero trabaje sosegadamente. No excedamos. Porque si trabajamos más de lo que es, no vamos a estar trabajando de una buena manera. Dios mismo, como trabajó 6 días a la semana, el séptimo descansó para el Señor. Pablo trabajaba día y noche, pero no era que trabajaba sin descansar, 36, 48, 72 horas sin descansar, no. Ahí el versículo dice: trabajen sosegadamente para que coman su propio pan. No llevar las cosas al extremo. Cuarto concepto, para los que están tomando nota. Recordemos el primero. Un mandato de cómo tratar a los hermanos en desorden. Segundo concepto, un mandato a la manera correcta de vivir. Tercer concepto, un mandato recordando las enseñanzas. Cuarto mandato, un mandato para que no se cansen de hacer el bien. Un mandato para que no nos cansemos de hacer el bien. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. A los hermanos que se dirige ahora es a los demás hermanos, a los que pertenecen a ese grupo que viven, a los hermanos que se dirige ahora es a los demás hermanos, los que no pertenecían a este grupo, a los que no pertenecían al grupo de desordenados, sino al grupo que estaba trabajando arduamente, que trabajaban diligentemente para ganarse la vida. A estos hermanos son alentados a persistir, que no se cansen de hacer el bien. Pablo anima, y aunque estén cansados, sean negligentes,
sean negligentes. Y no ser negligentes con ellos mismos, pero no ser negligentes con los hermanos que estaban llevando a la pereza. Pablo nos anima a seguir esta obra a quienes lo necesitan, que no se cansen de ser misericordiosos. Y ahí Pablo da unas pautas de cómo debe ser un creyente. Un creyente debe trabajar con disciplina, es decir, constante, cumplido. No es abusivo con otros. No come el pan de balde de otro. Volvemos a explicar. No es que una familia quiera invitar a alguien a no comer. Si lo tiene, bendecido. Y se tenga por negar porque es el sudor y el trabajo de otro. No. Si un hermano es bondadoso, acepte su bondad. Está hablando del contexto de los que les está hablando. No a los que no son ociosos. Trabajemos. El asunto específico era el trabajo diligente que se requiere para ganarse la vida. Para ganarse la vida. Trabajemos arduamente. Es lo que Pablo estaba animando a la iglesia. Es el ánimo para nosotros hoy. Trabajemos para cada uno de nosotros. A los perezosos hay que exhortarles, no tenerles por enemigos, ayudarles a conseguir trabajo. Ese era el gran anhelo de Pablo en cuanto a este mensaje de la palabra. No os cansemos de hacer el bien. Bueno, mis hermanos, espero que este mensaje de la palabra haya sido de gran ánimo para nuestros corazones, para nuestras vidas, y en seguir trabajando negligentemente, descansadamente, para poder primeramente también servirle al Señor. Bueno, vamos a orar. Padre glorioso, a ti sea toda la honra y la gloria, Señor, dándote las gracias, Padre, por este mensaje de tu palabra. Primeramente, Señor, que seas tú, Señor, guiando nuestros corazones, guiando nuestras vidas, y que seas tú, Señor, dándonos ese querer de poder trabajar para ti, poder trabajar para nuestras familias, con ese sustento, Señor, que seas tú proveyendo, Señor, a cada familia aquí representada un trabajo, Señor, un sustento, Señor, para poder, Señor, cuidar a nuestra familia. Que seas tú, Señor, también en este momento, si hay algún hermano, Señor, que está de pronto pasando por una necesidad de trabajo, que tú también seas, Señor, tomando el control, Señor, y poder ayudar en estas áreas de la vida, Señor. También a las personas, Señor, que de pronto tienen alguna discapacidad en trabajar, Señor, que tú también esté también guardando estos corazones, y también guardando los corazones de los hermanos o de los hermanos creyentes bondadosos, para que también podamos ayudar y alentar a estas personas. Padre glorioso, a ti ponemos esta semana en tus manos, que sea de gran bendición, que seas tú, Señor, guiándonos, y te ponemos, Señor, todo en tus santas manos. Siempre agradecido contigo oramos, Padre glorioso, en el nombre de tu amado Jesús.